Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, como siempre, con el análisis de coyuntura. Se los presentamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Bolivia. Con denuncias de injerencia de la Embajada de Estados Unidos sobre las elecciones, lo advirtió el presidente y candidato Morales al encargado de negocios norteamericano. Así avanza esta semana definitiva de elecciones generales del 20 de octubre. Mirando hacia atrás, nos preguntamos qué papel ha jugado Estados Unidos en los intentos de desestabilización de este país andino. Vamos a analizarlo. Segundo tema que es noticia, así avanzamos. Ecuador, dentro y fuera del país, movimientos sociales y políticos alertan de una persecución judicial contra dirigentes del correísmo. Los rostros de ese lawfare son la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y la expresidenta de la Asamblea Nacional, Verónica Rivadeneira, protegida por México en su embajada en Quito, la capital ecuatoriana. Vamos a revisar estos hechos y los analizamos. Tercer tema que es noticia, Haití. 2 semanas continuas de protestas no se detienen pese a los llamados a la calma, a la tranquilidad del gobierno. ¿Cuál es la situación del país? ¿Por qué los manifestantes piden la renuncia del presidente Jovenel Moïse? Vamos a revisarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Bolivia, el Ejecutivo denuncia la intervención de Estados Unidos en asuntos electorales internos, así como la promoción de un golpe de Estado por parte de sectores de la oposición bajo la fachada de los llamados comités cívicos. Y todo esto a solo 5 días de los comicios generales de este domingo. Tenemos detalles a continuación. El presidente Evo Morales aseguró tener pruebas de que un vehículo de la Embajada de Estados Unidos ha ofrecido obras públicas a habitantes de la región de los Yungas al noreste y sureste del Departamento de La Paz, a cambio de no apoyar al movimiento al socialismo en las elecciones generales del 20 de octubre. En entrevista para un medio local, Morales indicó que ya presentó la queja al encargado de negocios de esa sede diplomática, Bruce Williamson, y la respuesta fue el compromiso de no intervenir en los asuntos electorales internos. El mandatario y candidato a la reelección sumó una denuncia sobre intenciones de golpe de Estado por parte de exmilitares y supuestos comités cívicos que han protagonizado manifestaciones en varias ciudades del país los últimos días. Tengo grabaciones. Algunos supuestos comités cívicos de Cochabamba, de La Paz, con algunos o militares en servicio pasivo, con algunos miembros del comité cívico de Santa Cruz se han reunido. Tengo grabaciones, quieren quemar la Casa Grande del Pueblo, vamos a dar golpe de Estado si Evo gana. Es decir, si denunciamos con pruebas. Morales añadió que informará de los propósitos de la oposición a los observadores internacionales que se encuentran en el país de cara a los comicios del domingo. El principal contendor de Morales a la presidencia, el ultraderechista Carlos Mesa, ha manifestado sus intereses por restablecer relaciones con Estados Unidos. Lo propio han hecho otros candidatos de la oposición. En diversas oportunidades, el gobierno boliviano ha denunciado que Estados Unidos intenta manipular el escenario desde afuera. El caso más emblemático de la relación de la derecha con la Casa Blanca es el intento de golpe de Estado al presidente Morales en agosto del 2008, con el apoyo financiero de la Embajada del Norte. En noviembre del mismo año, Morales expulsó al último embajador de la Casa Blanca, junto con los representantes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA. En plena campaña electoral, a principios de agosto, la administración Trump incluyó a Bolivia en la lista de países que son importantes lugares de tránsito o producción de drogas. Una acción que contrasta con informes de la ONU sobre el éxito en las políticas antidrogas aplicadas en la nación andina.
Este es el contexto de una semana de cierres de campaña. Eso pasa esta noche, así que de todos estos asuntos electorales le preguntamos a nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales. Freddy, ¿cómo está? Buenas noches. Jornada de cierre esta noche del MAS, ¿en dónde? Hola Tatiana, buenas noches, saludos desde La Paz. Del presidente Evo Morales, jornada de cierre en el departamento de Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz. Multitudinaria la concentración, como ya nos ha acostumbrado el Movimiento al Socialismo, que es el partido que dirige el presidente Evo Morales. En esta concentración de Santa Cruz, multitudinaria, llama mucho más la atención, debido a que cuando inició su administración el presidente Evo Morales, precisamente Santa Cruz fue el centro de la oposición política al inicio de su administración. El año 2006 asumió el presidente Evo Morales el gobierno de este país y el 2007 y el 2008 se gestaron golpes de Estado, incluso con insinuaciones, con acciones para dividir al país si el presidente Evo Morales continuaba administrando este país. Y ahora no deja de llamar la atención a los observadores y a nosotros los periodistas el hecho de que haya una multitud coreándolo para que continúe en la administración del Estado. Eso sucedió en Santa Cruz, donde además el presidente en su discurso ha recordado de manera didáctica, él siempre se dirige a los jóvenes y dice: a los jóvenes me dirijo para darle esta información, y hace una comparación entre lo que sucedía en este país antes de su administración y lo que sucede ahora. Y tiene razón en esta comparación, que es a veces repetitiva, porque antes de esta administración, por ejemplo, el Estado recibía el 18% de las ganancias del negocio petrolero. Después de la nacionalización que impulsó Evo Morales, el Estado recibe el 82% de los recursos generados por el negocio petrolero. Y esto ha dado una fortaleza al Estado boliviano que ha derivado en medidas sociales importantes. Solo voy a citar una, reconocida por los organismos internacionales: la reducción de la pobreza de 38% a 15% actuales. Entonces el presidente Evo Morales se esfuerza por dar de manera didáctica esta información, sobre todo a los jóvenes, dice, y ha concluido su discurso señalando que Bolivia este domingo 20 de octubre tiene la opción de escoger entre volver al pasado o seguir fortaleciendo este proceso de cambio. Aquí en la ciudad de La Paz, Tatiana, acaba de concluir también el cierre de campaña del candidato Carlos Mesa, el candidato conservador, expresidente de Bolivia, quien ha sustentado toda su campaña y el cierre de su campaña esta noche en denunciar que el presidente Evo Morales es un candidato ilegal y convocar al pueblo boliviano a votar en contra de Evo Morales para preservar lo que dice la democracia y evitar que haya una dictadura en este país. Debemos recordar también, Tatiana, que mañana miércoles, concluye todo el proceso de promoción electoral, de propaganda electoral. De modo que el presidente Evo Morales cerrará, por ejemplo, su campaña mañana en la noche, acá a unos kilómetros de la ciudad de La Paz, que es la vecina ciudad de El Alto. Y Carlos Mesa, que está segundo después de Evo Morales en las encuestas, cerrará su campaña en la ciudad de Santa Cruz. Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral ha informado que todo transcurre con normalidad para tener una fiesta democrática este domingo 20 de octubre, pese a los anuncios de la oposición política, incluidos los candidatos que están en carrera electoral, de que no aceptarán los resultados de lo que determina el pueblo boliviano con su voto este domingo, si estos resultados benefician la reelección de Evo Morales. Finalmente, señalar que están llegando ya todas las misiones electorales que van a acompañar este proceso. La Unión Europea lo hizo hace un mes, a principios de octubre en realidad, empezaron a llegar las misiones de la Unión Europea y a distribuirse por todo el país para verificar cómo se está organizando este proceso. Y en las últimas horas arribó la delegación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, con un total de 92 personas, expertos en procesos electorales. Es la situación hasta el momento en este proceso electoral que culmina este domingo 20, Tatiana. Con muchos ojos de la comunidad internacional, particularmente de América Latina, puestos sobre el proceso. Gracias, Freddy, por todos esos detalles. Buenas noches. Buenas noches.
Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Marcelo Arequipa, es politólogo, analista político. También nos acompaña desde La Paz mientras está listo, porque justamente lo vamos a tener en nuestro set, en nuestra corresponsalía allí en La Paz, en Bolivia. Vamos a revisar qué dice la gente en la calle. Son los testimonios a muy pocos días de este proceso electoral entregados al equipo periodístico de Telesur. El tema de las elecciones es grave, ¿no? Porque se ha visto el atentado que ha habido en los pueblos y en las naciones que han sido netamente de una política socialista, que ha habido una repercusión por parte del imperio. El imperio es el que se encarga prácticamente de estructurar en toda Latinoamérica grupos de choque, grupos radicales, los cuales no van a permitir que ciertos países, en el caso de Venezuela, como hemos visto, ¿no? Se han armado pequeños y luego se han ido formando grandes grupos que han prácticamente desbaratado todo el tema de la paz que había dentro de los estados. Evidentemente estos cabildos y estos personajes están llamando a desconocer al Tribunal Supremo Electoral, es parte de la estrategia de desestabilización, es llamar a desconocer la candidatura de Evo Morales, llamar a desconocer los resultados y llamar a desconocer al tribunal. Sin embargo, ha habido distintas misiones internacionales que se han hecho, una última de la OEA, se ha también revisado el padrón electoral y no hay posibilidad de fraude en Bolivia, no hay posibilidad de fraude, pero ante la posibilidad tan grande que se dibuja de que gane el presidente Evo Morales en primera vuelta o en segunda vuelta, tienen que llamar al desconocimiento y tienen que gritar fraude para poder legitimar sus acciones violentas. Hoy la juventud, los sectores sociales, seguimos apostando por el presidente Evo Morales. Comprendemos ante todo que en 2005, cuando el presidente ganó las elecciones, pues Bolivia ha apostado por una forma distinta de pensar, por el proceso de cambio. Y le ha dicho no al neoliberalismo, le ha dicho no a aquellos que excluían a las grandes mayorías. Allí testimonios de ciudadanos a muy pocos días, solo 5 días de la definitiva encuesta. El pueblo tomará la decisión cuál será el futuro político del país para los próximos años. Vamos con el análisis con Marcelo Arequipa, politólogo, analista político. Les decíamos allí también desde nuestra corresponsalía en La Paz. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. Marcelo, quiero comenzar con lo que ha denunciado el presidente Evo Morales durante esta jornada, así lo ha revelado, con respecto a la denuncia y al llamado que le hacía el encargado de negocios de Estados Unidos en su nación. En un vehículo de la Embajada de Estados Unidos se ofrecen obras a cambio de no votar por el MAS. Recordamos a nuestra audiencia, el MAS es el partido de gobierno, es el partido que disputa este proceso de reelección presidencial y también de elecciones legislativas. Allí quiero preguntarte entonces lo que ha significado todos estos años de relación de Bolivia con Estados Unidos. Sí, pero además del hecho de la denuncia del presidente Morales respecto al tema del vehículo que estaría ofreciendo más bien cosas a favor más bien en contra, para votar en contra del presidente Evo, también hay otro hecho que ha empezado a ocurrir y es una suerte de una alianza medio extraña entre sectores y actores políticos que provienen de la parte más de la derecha extrema en este país. Estoy hablando, por ejemplo, de Branko Marinkovic, que no está hoy en Bolivia, que es un líder cívico de Santa Cruz y que además lideró los movimientos más separatistas en este país. A Branko Marinkovic se le sumó también el expresidente Jorge Quiroga. A Jorge Quiroga se le sumó el ex candidato y alcalde por el municipio de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Entonces, tienes ahí tú una suerte de una alianza medio extraña formada de última hora, cuyo eslogan, cuya idea principal es sacarlo a Evo del poder. Pero luego lo que se pregunta a la población, luego lo que se cuestiona es ¿qué hay más allá de eso? Es decir, del día después, en el hipotético caso de que Evo Morales deje de ser presidente, ¿qué más va a haber? Y ahí lo que uno encuentra es más bien un vacío, es decir, no hay una respuesta concreta. Es decir, si la idea principal es solamente sacarlo por sacarlo a Evo Morales del poder, luego, por tanto, eso no se traduce en algo concreto que tenga que ver con un proyecto que vaya más allá de lo que el MAS hoy día está planteándonos para gobernar. Y digo eso también porque luego, si uno se fija en las propuestas políticas de los principales partidos que hoy día están en la intención de voto, Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana y Óscar Ortiz con Bolivia dice no.
Cuando a ellos se les preguntó qué van a hacer ellos en términos económicos y sociales con el país, básicamente la respuesta es: vamos a administrar más o menos igual que lo que está haciendo ya la administración de Evo Morales. Entonces, estos dos elementos, esta alianza de última hora que te dije entre estos actores políticos de oposición, además del pasado, juntamente con esa suerte de discurso de no presentar innovación en la política, más bien creo que juega en contra de la oposición hoy día. Con respecto a esta alianza, te pido un poco más de detalle. ¿Han dicho algo con respecto al proceso del próximo domingo? Llamar a no votar, llamar a no votar por el presidente Evo, a no votar por el Congreso. Es decir, ¿qué mensaje están enviando? Sobre todo si recordamos además uno de los rostros que siempre ha sido opositor al gobierno del presidente Evo Morales, como Quiroga, y bueno, nunca tiene nada que ofrecer. Sí. No, a ver, claro, lo que decía es, estos son personajes que ofrecen o que forman parte en realidad de un pasado político que ha sido desplazado en realidad por la población a partir de las movilizaciones que ocurrieron en octubre de 2003 en este país y que luego terminaron por culminarse en la elección del 2005 cuando el presidente Evo llega al poder. Estos actores, a los que me hago referencia, Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa y Branko Marinkovic, son los que están generando una suerte de una alianza, como digo, de última hora, cuyo eslogan y cuya idea principal no es en realidad la defensa por la democracia, cuyo eslogan y cuya idea principal es sacarlo a Evo del poder. Porque si fuera en realidad la defensa Marcelo, pero por la es una democracia, alianza con estaríamos Carlos, pero hablando es de una otro alianza escenario. con Carlos Mesa, o están intentando de generar Sí, mayor sí, cercanía sí, sí. No. con estos 8 candidatos que nunca lograron unirse para ir en lo que habían prometido como candidatura única a las presidenciales. No, en absoluto, eso creo que hay que precisarlo también. Es una alianza de última hora, pero para que voten por Carlos Mesa y sacarlo a Evo del poder. Ellos se han aliado, están sintonizando con la idea de que Carlos Mesa debería ser el más votado. Ahora, por eso lo que decía es, eso no suena bien para la población, no genera en realidad un ánimo electoral en el que uno se pueda movilizar para generar un voto, porque estos señores tienen claramente una suerte de estigma frente a ellos, sobre ellos, porque representan gran parte de lo que significa el pasado y además un pasado bastante reactivo. Por eso decía, no es en el fondo la defensa por la democracia, no es en el fondo la defensa por un nuevo proyecto de país. En el fondo lo que están más bien haciendo ellos, en realidad, es llamar un poco a la desobediencia política y desobediencia civil. Fíjense lo curioso que es esto. En realidad, aquellos que dicen defender hoy día la democracia, en el fondo la están instrumentalizando para sí mismos con la idea de que ellos no lo quieren a Evo, pero es decir, no basta para eso. Para la población en realidad no basta eso como un mensaje fuerte, porque más bien eso lo que está generando en realidad y lo que estamos viendo, decía hace rato Freddy bien, el tema de que la movilización hoy día en Santa Cruz y probablemente la movilización que ocurre en el Alto va a ser masiva, porque estas señales de estos políticos que son completamente reactivos y además representan otra vez el pasado, en realidad lo que hacen es movilizar al votante a favor del MAS. Es decir, no genera esa reacción, más bien que podría apoyarlo a Carlos Mesa. Sí, ahí te entiendo. Es una fórmula que se ha aplicado y que bien se conoce en América Latina. Si ponemos un ejemplo claro con respecto a la oposición en Venezuela. Dicen una cosa y hacen totalmente todo lo contrario. Ahora, si te pregunto por la posibilidad real de un voto duro que tengan estos referentes de la derecha, si tienen algún músculo político en algunos sectores en los que pueda pensarse que el próximo domingo haya alguna variabilidad o algún impacto en esto que ellos están ofreciendo como alianza a favor de Carlos Mesa. A ver, no hay duda que después de más de 10 años en el poder has acumulado, entre otras cosas, desgaste y has acumulado, entre otras cosas, probablemente sectores que no han sido beneficiados, que son la minoría, en realidad que se van a reforzar su discurso en contra tuya, porque en realidad lo que hace el presidente Evo, los datos son importantes ahí y son relevantes. El tema social, el tema del avance y el ascenso social de clases medias, de sectores pobres, perdón, a ser clases medias es bien importante. Ahora, ¿cuánto representa eso? A tu pregunta, ¿cuánto representa eso? En el padrón electoral, y está un poco medido eso por las encuestas de intención de voto, no solamente por una, sino en general por todas, incluso la encuesta que maneja
un periódico totalmente opositor al gobierno de Evo Morales. Lo que te cuenta esto es que alrededor de entre 3 a 4 bolivianos, mantienen una posición bastante radical en contra de Evo. Ahora, si uno se fija en el padrón electoral, entonces estás hablando de alrededor de entre un 30 al 40% del padrón electoral que no tiene mucha inclinación o que no quiere votar a Evo Morales. Esto es bastante normal en realidad en democracia. Si te fijas, luego tienes un 60% en realidad del padrón electoral sobre el cual tú puedes jugar. No termina siendo en realidad la mayoría de la población aquella que está en contra de Evo, sino termina siendo un sector que obviamente tiene que tener su lugar y tiene que estar ahí presente y obviamente va a estar vigente, pero que no es el mayoritario. Entonces, por eso uno cuando ve los resultados de las encuestas se da cuenta que hay una intención de voto de Carlos Mesa que llega al 20 y al 25% y luego se reparten las otras candidaturas también es el porcentaje restante. Claro, te entiendo. De hecho, bueno, ese es el juego de la democracia, el juego de la democracia legítima, sin necesidad de estar diciendo no te reconozco resultados si yo pierdo, si no son favorables a mí. Ahora, la relación que existe en todo este andamiaje que me has contado de manera detallada y el gobierno de los Estados Unidos, particularmente de la embajada, porque volvemos a la pregunta que ya te planteaba. Hoy hay un hecho coyuntural, un vehículo de la embajada de Estados Unidos ofrece obras a cambio de no votar por el MAS. Esta es la denuncia del presidente, donde dice que tiene pruebas. El encargado de negocios de Estados Unidos, Williamson, dice que él no sabía nada, que se siente sorprendido. Tampoco llama la atención la respuesta, pero en todo caso, allí hay un punto necesario para analizar tu visión. Sí, a ver, para nadie es desconocido que en Bolivia la embajada norteamericana siempre ha intentado jugar un rol de influencia en la política. Lo ha jugado en términos de lo que significaba en este país en los 90s, lo ha jugado fuertemente, es decir, determinando el curso de la política en realidad, influenciando en gran medida. A partir de la incursión del presidente Evo Morales, en realidad el papel de la embajada queda cada vez más reducido, pero la reacción de parte de la embajada en tiempos de Obama se relajó bastante, en tiempos de Donald Trump, al parecer está volviendo a emerger una suerte de intentar otra vez tomar posiciones. Por eso la denuncia que hace el mismo presidente, no la hace un ministro de Estado, no la hace ningún ministro de Estado, la hace el propio presidente frente a un periodista en un canal público, es fuerte, es muy relevante en los términos en los que se entiende como una suerte de cómo un país puede inmiscuirse en asuntos internos dentro de un Estado, cómo un país puede pedir más bien que se vote a favor o en contra de un candidato. Esto yo creo que repercute en realidad para mal. Estoy recordando, por ejemplo, en el 2005, cuando el periodo electoral estaba por terminar, el ex embajador Manuel Rocha llama a no votar por Evo Morales. Lo que ocasiona eso en realidad es una movilización masiva de la población para votar en realidad por Evo Morales. Entonces, en el fondo lo que estamos viendo hoy día es ciertamente otra vez un ejemplo de lo que significa la incursión de la embajada norteamericana en la política en Bolivia y que, bueno, está siendo contenida en realidad por los servicios de seguridad y por el poder político que administra hoy día a la cabeza del presidente Evo. Por último, Marcelo, en este panorama que te he pedido que nos ayudes a comprenderlo a 5 días de las elecciones presidenciales y legislativas, toda esta situación, ¿qué tanto realmente influye? Y me refiero en la política del país en general. ¿Qué tanto puede realmente afectar? Si hay algunas personas que aún no sepan y que estén dentro del padrón electoral y aún no sepan por quién van a votar, ¿crees que es un momento todavía de definiciones o ya es muy poco tiempo para tratar de incidir en una campaña y en una elección? Yo creo que realmente no está acabado el tema de intentar incidir en la preferencia electoral de aquellos que están indecisos todavía. No está acabado el tiempo. De hecho, si uno se fija en los procesos electorales que hay, los últimos en la región, uno se da cuenta que gran parte de la población indecisa termina por decidir su voto el momento en el cual se encuentra frente a la papeleta electoral. O sea, no estamos frente a un momento en el que las cartas necesariamente ya están completamente decididas, sino más bien que según cómo vayan a circular ciertos acontecimientos, eso va a terminar por moldear la preferencia electoral. Me refiero a dos cosas, por ejemplo, que creo que terminan por moldear
en la idea de que el votante masista, el votante de Evo Morales, se está empezando a movilizar y se está empezando a activar. El primer hecho ocurre hace unos días atrás en Potosí, cuando los sectores cívicos de Potosí, la movilización ciudadana, entre comillas, de Potosí, ataca más bien al cierre de campaña del movimiento al socialismo. Eso genera una suerte de movilización a favor del MAS en realidad, que hoy día la estamos viendo reflejada en Santa Cruz. Y en Santa Cruz tenemos también el hecho de que la Unión Juvenil Cruceñista, es decir, movimientos cívicos otra vez de jóvenes, pero que están en contra de Evo Morales, intentaron cortar el paso para que se realice el cierre de campaña de Evo Morales en Santa Cruz. ¿Qué ocasionó eso? Ocasiona más bien todo lo contrario, ocasiona movilización política a favor del presidente Evo. Y la denuncia grave esa de el automóvil de la embajada norteamericana creo que va a terminar por sumar otra vez a esa definición de aquel votante que le iba a votar al MAS, que le solía votar al MAS y que probablemente hoy día estaba más o menos relajado. Más bien yo creo que ese votante que yo le llamo, entre comillas en términos criollos, el masista relajado, hoy día se ha activado y probablemente lo veamos reflejado en el resultado del domingo. Por eso no es raro en realidad escucharlo al presidente Evo, con el olfato político que tiene, no es raro escucharlo hablar de que el domingo probablemente hayan sorpresas y sorpresas buenas para ellos en realidad. Lo vamos a ver el domingo en todo caso al final del día. Lo veremos el domingo con los resultados que entregue el Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Marcelo, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, después de esta brevísima pausa, nos vamos a Ecuador. En Noticia Ecuador, dentro y fuera del país, movimientos sociales, políticos, alertan de una persecución judicial contra dirigentes del correísmo. Los rostros de ese lawfare son la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y la expresidenta de la Asamblea Nacional, Verónica Rivadeneira, protegida en México en su embajada en Quito, la capital ecuatoriana. Tenemos los detalles de esta situación, tenemos el análisis al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Ecuador, numerosas denuncias y reacciones han surgido tras la detención contra dirigentes políticos y sociales del correísmo en el contexto de protestas populares contra el llamado paquetazo económico del presidente Moreno. Mientras el país retoma la calma, la Defensoría del Pueblo actualiza las cifras de fallecidos, heridos, detenciones tras 12 días de convulsión social en esta nación. Detalles a continuación. Diversas organizaciones sociales rechazaron lo que consideran es una persecución judicial contra dirigentes políticos y sociales del correísmo por parte del gobierno de Lenín Moreno. En consecuencia, exigen que se ofrezcan garantías para la convivencia democrática en el país. Para la mayoría de estas organizaciones resulta inaceptable que en medio de un proceso de diálogo, el gobierno de Moreno descargue su frustración encarcelando indiscriminadamente a dirigentes sociales y políticos. Este martes, la Fiscalía dictó 90 días de prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, acusada del delito de rebelión. Miembros de su círculo de gobierno también están tras las rejas. Sobre Cristian González pesa la misma orden judicial, mientras que Pablo del Hierro, colaborador del ex asambleísta Virgilio Hernández, no puede salir del país y debe presentarse ante la justicia cada 8 días. A este caso se suma el allanamiento de la sede del Compromiso Político Social, el que ahora milita la Revolución Ciudadana. Además, otros 6 dirigentes del correísmo tomaron el mismo camino de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Desde el pasado sábado, la congresista se encuentra en la Embajada de México en Quito, a donde llegó en busca de protección. Todo este panorama ocurre cuando el país retoma la calma, pero con una profunda herida abierta. La Defensoría del Pueblo emitió un nuevo balance que da cuenta de 8 personas fallecidas,
1.340 heridos y 1.192 detenidos tras 11 días de protestas populares en contra del llamado paquetazo económico de Lenín Moreno. Ahí están los hechos de esta jornada, balance de la Defensoría del Pueblo, decisiones del Ejecutivo sobre el alto mando militar. De esto le preguntamos a nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Denise, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Telesur. Se suma nueva información en esta jornada luego de los 11 días de paro nacional contra las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. Hoy en rueda de prensa, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio declaraciones sobre las cifras de las detenciones, heridos y también de las personas fallecidas durante esta jornada. Según el Ministerio de Gobierno, serían 6 muertes, una persona que estaría repetida y la 8ª muerte estaría en investigación. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha señalado que son 8 muertes. Además, también las organizaciones de derechos humanos han dicho y han revelado las cifras, lo cual también se exigía en su momento que se transparente lo que ocurría durante esta jornada. A esto se suma también el cambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Hoy un comunicado oficial aseguraba que el señor general de la brigada, Luis Altamirano, se lo nombra como comandante general del Ejército. Además, se designa también al señor general de la división, Luis Lara, como el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Se agradeció también al general de división, Roque Moreira, y al general Javier Pérez. Esta decisión se da luego de también varias manifestaciones y, como hemos venido contando por la pantalla de Telesur, esta fuerza, también la fuerza y la violenta represión que se vivieron los sectores sociales luego de las manifestaciones. También a esto se suma una persecución política denunciada por los dirigentes y los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Así confirmaba hoy Fiscalía. Según el juez Julio Arieta, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, se le estaría acusando a la prefecta Paola Pavón por el presunto delito de rebelión. La defensa de la prefecta ya rechazaba esto, acusando como una persecución política. Además, también se suma la solicitud que han hecho diferentes asambleístas, como son la asambleísta Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, y también el asambleísta Viteri, quienes se encuentran ya en la Embajada de México en Ecuador. Además, se esperaba hoy también una reunión con la Conferencia Episcopal y el Sistema de las Naciones Unidas, con el Frente Unitario de Trabajadores. Sin embargo, esta reunión se encuentra suspendida. No sabemos por qué sería la razón. Sin embargo, se espera que el diálogo para que avance el nuevo decreto con las nuevas reformas económicas se lleve adelante. Sin embargo, no hay un nuevo pronunciamiento hasta el momento. Esta es toda la información que tenemos desde la capital. Volvemos contigo. Gracias, Denise. Mucha información durante esta jornada. Para darle paso al análisis vía telefónica, saludamos a Fausto Jarrín, es abogado, analista, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un saludo muy afectuoso para ustedes. Gracias por conectarse conmigo. Buenas noches. Gracias a usted, abogado. Usted es el abogado defensor del dirigente del correísmo, Cristian González, que también ha sido vinculado a través de una orden judicial. ¿Qué es lo que pasa con respecto a esta situación en particular? Primero quiero preguntarle de qué se le acusa. Efectivamente, Cristian González era parte del equipo de trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Movimiento Revolución Ciudadana, Fuerza, Compromiso Social, que es el movimiento en donde se ha afincado la militancia y el liderazgo del expresidente Rafael Correa y todos quienes nos denominan o nos han denominado con intenciones, además de etiquetarnos, de encasillarnos, los medios públicos acá en el Ecuador, aliados del presidente Moreno, y los medios privados. Cristian González era el director de Acción Política, efectivamente un personaje muy ligado a las organizaciones sociales, muy ligado al trabajo comunitario, al trabajo con los más desposeídos. Sin lugar a dudas, era una persona que mantenía permanentemente contacto con organizaciones, con militancia, con dirigencia provincial en todo el país, y efectivamente en esta nueva oleada de persecución ya la vivimos cuando Ricardo Patiño fue acusado de instigación por un discurso que dio a puerta cerrada. Pues esta vez
Paola Pavón, Virgilio Hernández, el secretario ejecutivo del movimiento, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea, actualmente asambleísta nacional, y otros más son acusados de que a través de sus cuentas de Twitter, imagínense lo que estoy diciendo, de que a través de sus cuentas de Twitter han estado coludidos para atentar contra la estructura constitucional del Estado, y se les aplica un tipo penal extremadamente agresivo que consta en nuestro ordenamiento jurídico para perseguir los intentos de conformaciones de grupos armados que pretendan de alguna manera atentar contra la estructura del Estado. Entonces, acá, como ya se ha transformado en una constante, se ha transformado en un modus operandi, el gobierno a través de sus voceros acusan en cadenas nacionales, acusan en comunicados de prensa a ciertas personas. Inmediatamente los medios de comunicación actúan como un resorte inmediato para posicionar ciertas cosas respecto de aquellos a quienes el gobierno a través de sus voceros acusa, e inmediatamente después vienen las violentas incursiones de la policía, autorizados por la Fiscalía y por jueces que actualmente en el Ecuador ni siquiera gozan de inamovilidad porque están siendo sometidos a una evaluación. El día de ayer, en la madrugada, violentamente, agresivamente ingresan a los domicilios de todos quienes usted ha nombrado: Paola Pavón, Cristian González, Virgilio Hernández, Gabriela Rivadeneira. Además, con una dinámica perversa, porque para no tener que requerirle autorización a la Asamblea Nacional, que realmente se ha transformado en un organismo de juguete en el Ecuador, desde el día en que inició la crisis hasta la fecha de hoy, la Asamblea Nacional no ha tenido la gentileza de reunirse y tratar la crisis, o tratar el paquetazo, o tratar todo este desarrollo que se dio después de que ya conocemos el balance general de muertos, de heridos, desaparecidos y apresados. Entonces, en esas circunstancias estamos para evitar una asamblea que no se va a pronunciar. Sí, ¿y qué decir de la justicia, abogado? ¿Qué decir con respecto a la justicia? ¿Hay algún sector de la justicia que tenga transparencia, que tenga nivel de confiabilidad para que asuma este caso así como debe ser, en una causa justa? Desgraciadamente, el único órgano que yo puedo conscientemente considerar que se ha mostrado imparcial, que se ha mostrado ecuánime con el mandamiento constitucional de su gestión, es la Defensoría del Pueblo. La Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, todos organismos cooptados por aquel ente transitorio que se generó a través de una consulta inconstitucional, a través de la cual han manejado y han desestabilizado toda la estructura del Estado, el propio morenismo. Entonces son funcionarios puestos a dedo prácticamente por el mismo presidente, y ese Consejo de la Judicatura mantiene en evaluación a los jueces de la Corte Nacional, el máximo órgano de justicia, y por supuesto, desgraciadamente tengo que decirlo así, existe una absoluta negativa de confianza en relación al aparato de justicia y a cualquier posibilidad de juicio justo. Ahí está esta situación complicada. Ahora, si lo revisamos a nivel de América Latina, algunos movimientos políticos y sociales de la región se muestran muy alarmados por esta situación. Diríamos que ya estamos ante este llamado lawfare, como lo hemos visto en Brasil con el expresidente Lula o en Argentina con la expresidenta Cristina Fernández. El lawfare en el Ecuador se viene implementando desde hace más de 2 años y empezó por la persecución y encarcelamiento al vicepresidente Jorge Glass. En el Ecuador, Jorge Glass y Rafael Correa vienen siendo víctimas de un lawfare violento, de un lawfare indiscriminado. Rafael Correa tiene 26 procesos, Jorge Glass tiene 22 procesos penales abiertos en una u otra instancia. Sin embargo, en este momento, el lawfare que en Argentina es contra Lula, en Argentina es contra Cristina y en Brasil es contra Lula, en el Ecuador acaba de traspasar el espacio de los líderes máximos como Rafael Correa o Jorge Glass, acaba de
esparcirse con una intención de desaparecer la estructura democrática del correísmo amparada actualmente en el movimiento Fuerza Compromiso Social. Este momento lo que se pretende definitivamente es terminar de descabezar las opciones democráticas y políticas del expresidente Correa y de todos quienes pensamos como él o estamos añorando el Ecuador que conocimos con él. Abogado, gracias por estas reflexiones. Buenas noches. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego y gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, vamos a centrarnos en lo que sucede en Haití. En Noticia Haití, 2 semanas continuas de protestas que no se detienen pese a los llamados a la calma, a la tranquilidad por parte del gobierno. Nos preguntamos para plantear el asunto, ¿cuál es la situación en el país? ¿Por qué los manifestantes exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse? Vamos a contárselos, vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Haití, pese a los llamados al diálogo por parte del gobierno, no se detienen las protestas populares. El pueblo desde hace 2 semanas, esto es lo último, exige la renuncia por la crisis económica que afronta la nación caribeña, exige la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Las protestas realizadas en Puerto Príncipe, la capital, responden al desmedido aumento de las facturas de los servicios básicos y los presuntos casos de corrupción, de lo que señalan directamente al presidente Jovenel Moïse. Las 2 semanas continuas de movilizaciones ha ocasionado la paralización de diferentes servicios como el transporte, el cierre de instituciones educativas, empresas, bancos y supermercados. A este descontento de la población se suma la violencia de algunos sectores y el saqueo de diferentes establecimientos comerciales. El presidente Moïse se niega a renunciar y mantiene el llamado al diálogo con los sectores protestantes en aras de buscar soluciones a la grave crisis económica, social y política. Para ello delegó una comisión encargada, integrada por 7 políticos destacando al ex primer ministro Iván Spall. El pueblo haitiano recalcó que seguirán en manifestaciones hasta que renuncie el presidente Jovenel Moïse. Y nosotros en nuestra multiplataforma le hacemos seguimiento permanente a esta situación. Aquí tenemos un titular. Pérdidas económicas en Haití sobrepasan los 50 millardos de dólares, según expertos. El economista es gobernador del Banco Central de Haití, a él nos referimos, a Fritz Alfonso Jean, advertía este martes sobre las cuantiosas pérdidas económicas que han traído a este país caribeño la suspensión de actividades de la aduana y la Dirección General de Impuestos, entre otros organismos administrados por el Estado. La DGI recauda mensualmente entre 38 y 43 millones de dólares, mientras que los ingresos de la aduana en el mismo lapso se sitúan entre los 4.000 y entre 43 y 54 millones de dólares, un capital que, ha dicho, se ha fugado por la paralización de las actividades en estos frentes. Ahí está también parte de lo que significa las consecuencias de esta protesta y de la paralización del país. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña José Selicourt, él es politólogo haitiano, nos acompaña desde Boa Vista, en Brasil. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias. José, estas 2 semanas de protestas permanentes, si hay un hilo conductor de tanta gente que se moviliza, hay organizaciones populares de derechos humanos, organizaciones de carácter políticas opositoras, hay un cúmulo de gente en las calles con sus propios referentes. Ellos dicen que lo que debe, y eso los une como una línea general, es que debe renunciar el presidente Jovenel Moïse, pero el presidente dice que no va a renunciar. ¿En qué estado entonces queda el país? Bueno, no escucho bien la pregunta, pero
lo que queremos decir al mundo entero, llamar la atención del mundo entero, en Haití está a punto de desatar una guerra civil. Una guerra civil bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional. Hoy el presidente Jovenel Moïse pierde toda la legitimidad. Todos los sectores del país claman por su renuncia. El señor Jovenel Moïse se mantiene en el poder gracias a la bendición de Donald Trump, del presidente Donald Trump. ¿Por qué? En Telesur en una oportunidad hemos advertido. El voto en la OEA contra Venezuela era un pacto. Y con ese voto, Jovenel Moïse se amarró en el poder. Hoy, todos los sectores están en la noticia y el pueblo, como un solo hombre, está pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Hoy salió a provocar el pueblo nuevamente. Y hay una cosa que parece una burla, porque el presidente Jovenel Moïse dijo que reconoció que el pueblo haitiano se encuentra en una miseria horrible. Y él acusa al sistema. Ese sistema de corrupción, ese sistema de hambreador, está representado por el presidente Jovenel Moïse. ¿Por qué? Porque es un inculpado, un presidente que está acusado de corrupción, un presidente ilegítimo. Hoy salió a ofender, a burlarse del pueblo haitiano. Mientras que casi, si no fuese por Telesur, nadie se enteraría de lo que está pasando en Haití todos los días. José, permíteme, te pregunto algo. Sí, lo hemos visto y lo hemos presentado a través de la pantalla de Telesur. Teníamos además el análisis más profundo desde nuestra multiplataforma. Es lo que ha pasado en las últimas 2 semanas con masivas movilizaciones. ¿Me escuchas, José? ¿Me escuchas, José? No se escucha bien. Te voy a hablar muy fuerte porque esta pregunta es importante. Ante el eventual caso que el presidente Jovenel Moïse renuncie o se haga a un lado, ¿esto de qué manera alivia al país cuando hay problemas estructurales? No escucho bien la pregunta. Te la voy a repetir de nuevo, José. En el caso que el presidente Jovenel Moïse renuncie, ¿de qué manera alivia esta situación del país? Ok, hay varias propuestas. Hay varias propuestas. La oposición y conjuntamente con sectores de la sociedad civil han presentado varias propuestas. Una de las propuestas es asegurar una transición por el juez del tribunal, del máximo tribunal del país. Y mientras que van asegurando esta transición que va a durar un periodo de 3 años, va a haber un referéndum nacional, donde el pueblo va a participar en un debate para cambiar la constitución haitiana. Pero a la par de eso, el juicio de Petrocaribe, el clamor del pueblo, en esa transición, ese gobierno debe ayudar, preparar el terreno para que el próximo mandato, después las otras elecciones, las próximas elecciones, para que venga un gobierno que pueda asegurar el juicio de los millones y millones de dólares desfalcados del fondo Petrocaribe. Eso es lo que está pidiendo el pueblo. El presidente Jovenel Moïse va a asegurar la presidencia, el juez más antiguo del tribunal. Y en esta transición, ese gobierno va a velar para ayudar al pueblo que se encuentra en una situación terrible de miseria.
y crear las condiciones para que haya elecciones libres y democráticas. Tal vez no decimos que con la renuncia de Jovenel Moïse va a ser algo mágico, todo va a cambiar en Haití. No. Pero en ese momento se va a iniciar un proceso de esa nueva era que clama el pueblo haitiano, esa segunda independencia que clama el pueblo haitiano. Es cierto que hay bastante dificultad, bastante problema, que un gobierno de transición no va a poder resolver todo el problema. O las próximas elecciones no van a asegurar un cambio total, pero va a ser el inicio, el paso hacia nuestra independencia definitiva. Y otra cosa, que el pueblo haitiano ya no confía en el presidente Jovenel. 2 veces tiene su nombre reflejado en actos de corrupción. Y él reconoció que el sistema al cual representa no sirve. Hoy, a las 12 del mediodía, lo dijo. El máximo representante de ese sistema dice que el sistema no sirve. Entonces el pueblo entiende con una burla. Si Jovenel es parte de ese sistema, fue impuesto por ese sistema, con la ayuda de la comunidad del COGRUP, encabezado por Estados Unidos, ahora está diciendo que ese sistema no sirve. Sí. Pero ese sistema le impulsiona el poder. Y no hay cómo el presidente Jovenel va a conquistar nuevamente la voluntad, el amor del pueblo haitiano. ¿Han visto la marcha, las manifestaciones pacíficas que se han dado en Haití? Millones y millones de personas han salido a pedir pacíficamente la renuncia del presidente Jovenel Moïse. A pesar de que ha tenido 200 años de crisis política, es la primera vez que en nuestra historia que hemos tenido un gobierno tan inepto, tan corrupto, y el pueblo hoy entiende la necesidad de construir nueva base democrática, construir nuevas instituciones, porque las instituciones que tenemos en Haití en ese momento, lastimosamente, están podridas. Y la única forma, se están hablando de una conferencia nacional que va a parir una nueva Carta Magna. Y allí va a ser participativa, con el calor de ese rechazo que tiene el pueblo haitiano contra ese sistema. Sí, se trata, José, de un asunto... La reivindicación del pueblo haitiano, sí. No simplemente, no apunta simplemente al presidente, no. Te entiendo. José, lamentablemente debo despedirte, creo que ya no me escuchas, en todo caso quiero agradecerte por tu visión con respecto a esta situación tan compleja que vive el pueblo haitiano. Hay una conclusión, una frase que decía José Selecour, el politólogo haitiano que nos acompañaba, ya lamentablemente quedamos en vía telefónica con él, y es que este es un asunto estructural de 200 años. De esta manera se expresa en las últimas 2 semanas. Veremos cuál es el desenlace, lo mantendremos al tanto a través de la pantalla de Telesur. Por ahora ponemos punto final a todos, gracias por habernos acompañado durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, se dio más allá de la frontera de América Latina. Será hasta la próxima, sigan con nosotros.